Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Gracias por venir a Ven, sígueme con Lolo. Yo soy Lolo y hoy vamos a estudiar Mateo y Lucas capítulo 1 respectivamente. Pues el de Tamás dice en su libro Jesús el Cristo, dice, afirmamos, basados en la autoridad de las Santas Escrituras, que antes de nacer en la carne existía con el Padre el ser conocido entre los hombres como Jesús de Nazaret y como Jesús el Cristo entre todos los que reconocen su divinidad y que en el estado preexistente fue escogido y ordenado para ser el único Salvador y Redentor de la raza humana. Pero aclaremos de inmediato, a fin de evitar malentendidos, que se entiende exactamente por la existencia histórica de Jesús de Nazaret, la vida y muerte del Hijo de Dios hecho hombre, la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de Cristo, sus innumerables proezas como taumaturgo, es decir, como sanador, es decir, que curaba enfermos e inválidos, exorcizaba, es decir, hizo también los milagros de los panes y los peces, es decir, la transfiguración, transfiguración, etc. Por supuesto que no. Todo eso pertenece al reino de la fe cristiana y su frondosa mitología. Por la existencia histórica de Jesús de Nazaret se extiende la vida y muerte verídica de Yeshua min Nazaret, el rabí de Galilea, crucificado por el prefecto romano Poncio Pilato a instancia del Sanedrín en el año, se supone, 33 de la era cristiana, durante el reinado del emperador Tiberio. Es decir, en esa época reinaba él. Es decir, el núcleo histórico real de la leyenda del Nazareno, su esqueleto factual despojado de toda su carnadura cristológica y soteriológica, es decir, soteriológica. En suma, la historia auténtica del más famoso de todos los pretendientes mesiánicos, aspirantes a Mesías, del pueblo judío, haciendo a un lado deliberadamente las mistificaciones metafísicas y mistéricas de Pablo de Tarso y Juan el Evangelista, y del inmenso corpus teológico que se fue sedimentando sobre ella a lo largo de 2 milenios. Es decir, lo que os he dicho, es decir, vamos a hablar un poco del núcleo real de la leyenda de Jesús de Nazaret. Bien, nombre real de Jesús es Yeshua ben Yosef, que traducido es Jesús, Yeshua, hijo de, es Ben, José, Joseph. Ese gran historiador llamado Fernando Bermejo dijo en una ocasión en relación al tema que estamos tratando, Jesús, que era judío y había sido educado en el judaísmo, no dijo nada que no pueda explicarse por el judaísmo mismo. Eso es cierto, Jesús nació como en un seno de familia judía, y sus padres descendían, tanto José como María, del linaje de David, según las escrituras. Y David era judío, es decir, María era judía, José era judío y se vivía como una familia judía normal y creyente. Bien, la primera pregunta que debemos hacernos es si desde el punto de vista científico se puede mostrar su existencia. La respuesta es sí. Sí, hay gente que dice, Jesús de Nazaret existió. Sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Fabio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él, de Jesús de Nazaret, en sus anales en una crítica al gobierno de Nero, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Ahora vamos a ver el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble, en la primera revuelta judía. Fue hecho prisionero por los romanos, que curiosamente más tarde le concedieron la ciudadanía.
el texto en el que habla de pasajes sobre Jesús es conocido como el testimonio flaviano y habla de Jesús y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no voy a entrar en contenido porque eso, quizá lo tratemos en otra ocasión. Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Es decir, eso se llama interpolar, es decir, incorporar cosas. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato y tiene una inscripción en la que dice Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Y así vemos que Poncio Pilato sí que existió también realmente. Vamos a entrar un poco ya en el tema del nacimiento de Jesús de Nazaret. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglo después de su muerte fue fijada en la noche del 24-25 de diciembre, no es cierta. Jesús realmente no nació en esas fechas ni en ese día. Ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma, el día 25 de diciembre se celebra la fiesta romana del sol invicto. Con respecto al lugar del nacimiento, también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret, en la región de la Galilea, nació de camino a Judea, en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época, Judea aún era un reino creyente, es decir, dependiente, es decir, amigo pero independiente de Roma, sí, era amigo de Roma, es decir, que tenía a su propio rey Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo, porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Es decir, estoy hablando de los aspectos históricos. No voy a decir, si buscáis por mi parte que os hable básicamente exclusivamente de conforme a las escrituras, no. Es decir, porque las escrituras, es decir, los evangelios se escribieron mucho tiempo después. Entonces, los que escribieron los evangelios no estuvieron allí presentes ni fueron testigos de los acontecimientos, sino que hablaban por oídas. Entonces, muchos historiadores creen que ajustaron la profecía para que se confirmase lo que venía, que Jesús nacería, Belén, tú la más pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que históricamente no es probable que Jesús naciera en Belén, aunque pueda que sí, pero no se sabe. Pero vamos, los historiadores actualmente piensan que no, dado que, como os he dicho, pertenecía a la zona donde vivía José y María, pertenecía al rey Herodes, y por tanto el rey Herodes era un cliente, era amigo de Roma, y no pagaban impuestos, ni tenía por qué hacer un censo allí. José y María no tenían que desplazarse, por tanto, a Belén. Bien, pero continuamos. Como decimos, Jesús nació en Galilea, muy probablemente en Nazaret, y muy probablemente antes del fallecimiento de Herodes el Grande, en torno entre el 6 y el 5 a.C., pero nada se sabe del día.
sobre la creencia que fue en Belén es un relato posterior. Mateo y Lucas disputan que el nacimiento fue en Belén, más movidos por sus motivaciones, y mismo las teológicas, aunque por la historia, es decir, dado que cuando ellos escriben ya estaban convencidos de que Jesús es el Cristo, el Mesías, y a su vez conocen la tradición de que el Mesías sería hijo de nadie y por lo tanto sería de la localidad de donde debía proceder la familia de David, es decir, de Belén. Así que lo más lógico, ante toda duda, sería probablemente que tal vez naciese en Nazaret, pero era Galileo. ¿eh? Como ya he dicho, lo de Belén es una historia posterior y teológica no histórica, pero para acertar y no equivocarnos, diremos que Jesús nació en Galilea, solucionando el problema o la cuestión. ¿eh? Y creo que básicamente con relación a esto no tengo nada más que deciros. Salvo que, bueno, de nuevo repito que yo había tratar el asunto de la manera histórica y no básicamente basándonos no solamente en las escrituras. Es decir, yo no sé cómo decir, después de esto, básicamente todos conocéis la historia, es decir, de que nos hablan de que un ángel se aparecía a María y previamente también en Lucas nos hablan de Zacarías y la prima de María, que es la madre de Juan el Bautista, es decir, que eran primos, que Zacarías se quedó mudo porque no creía que como mi mujer si es estéril ya es mayor, ya se la pasó la edad de tener hijos y va a concebir y concibió. Entonces, es decir, esto, y luego María visita a su prima, el ángel avisa a María de que su prima va a tener un hijo y oh, tú estás embarazada de Jesús, es decir, del Mesías, porque mi hijo se me ha dado un vuelco en mi barriga, etcétera, etcétera. Y bueno, pues luego nos hablan de Herodes, es decir, que eso también hay que tratarlo. Lo del asunto de Herodes y la muerte de los niños. Es decir, nos recuerda un poco, lo de Herodes, nos recuerda un poco, como digo, a Moisés y el faraón que mandó matar a los niños, lo cual en mi opinión yo no lo comparto. Es decir, es más, históricamente no es posible porque no hay constancia de que ningún faraón mandase matar a ningún niño en las historias de Egipto. Tampoco hay constancia de que la masacre de los niños de Herodes, por lo tanto, no era probable, no había ningún riesgo para decir, simplemente históricamente, teológicamente, conforme a las escrituras, parece que nos hablan de un rey que era malvado y despiadado, que asesino de niños, lo cual no, en cierta forma y históricamente no, eso nunca ocurrió. Jesús de Nazaret nació en el seno de una familia judía, vivió como judío, se crió como un judío. eh, no hay constancia de unos reyes magos. Si ahí se habla así de una estrella que brilló mucho, pero vamos, no hay, no hay nada que señale que esa estrella llegó porque anunciar el nacimiento del Mesías. Es más, es decir, el pueblo judío todavía sigue esperando al Mesías y sinceramente yo también. Porque ya lo veremos a lo largo de este nuevo curso, de este nuevo tema, y trataremos el asunto principalmente cuando llegue la Semana Santa y hablemos acerca del martirio de Jesús, es decir, la crucifixión y todo eso, pues ya trataremos el tema real de cuál fue, y principalmente hablo de la resurrección. Sí, hablaremos a ello en su momento. Bien, una cosa que quiero de nuevo aclarar, y es que esta vez no me voy a regir o no me voy a basar exclusivamente
en los libros o los manuales de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Sí, me basaré un poco en el manual Ven Sígueme, por supuesto, para regirme por los capítulos y los temas, pero no me voy a regir por los manuales, ya que hay un problema, y es que al usar el manual, que voy a decir, al usar los manuales, eh, pues surge un pequeño inconveniente. Voy a compartir la pantalla a un momento para que eh, veáis. Es decir, este es el manual que yo básicamente he conocido de toda vida, Vida enseñanza de Cristo y sus apóstoles, que es el manual de instituto, o que usábamos, yo usé en instituto y que todavía está vigente. Pero este manual, conforme nos han dado y aclarado el Elder OAS y otras autoridades, decir, queda un poco desfasado o no se puede tener mucho en cuenta, ya que este manual, eh, digamos que pone datos que no concuerdan. Cuando menciona principalmente a Lele Tamás y su libro Jesús de Cristo, por ejemplo, el nacimiento como hemos visto, del nacimiento de Jesús el 6 de abril, como lo dice el de Tamás, eso ya nos han dicho que no es cierto. Incluso Benji Monroe, cuando ha dado en la noche de hogar, no hace mucho, y habló de cuando nació Jesús, perdón, aclaró bien claro que no se debe tener en cuenta esa fecha porque no es exacta. No se sabe cuándo nació Jesús y básicamente el año, pues sabemos que el cálculo fue erróneo. Bien, entonces, una vez dicho esto, es decir, salgo de dejar de compartir, eh, y os digo, eh, ya digo, no me voy a, digamos, a centrar en los libros de instituto, entonces voy a usar una fuente, sí, sí, porque yo considero que la verdad, para saber la verdad hay que conocer las partes, sí. Es como cuando discute una persona y una persona te viene y te da una versión. Pues bueno, hay que conocer la versión de la otra parte para hacerse una idea global de lo que ha podido pasar. Entonces yo me voy a regir digamos, por otros estudios del Nuevo Testamento y es lo que voy a hacer. Voy a transmitirlo, voy a hacerlo saber, sí, procurando no hacer partícipe de mis propias ideas o mis comentarios, ya que, como dijo el Elder Oates, no podemos tener en cuenta las opiniones y comentarios de nadie, ya que esos son comentarios y pensamientos de la persona y no se puede considerar como doctrina o como algo verídico. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a pasar. ¿Qué nos dice, qué nos dice Ven Sígueme con respecto a esto? Pues vamos a verlo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y aquí estamos. Aquí lo tenéis. ¿Quiénes eran Mateo y Lucas? Bueno, nos dice, Mateo era un publicano judío, o sea, un recolector de impuestos, a quien Jesús llamó a ser uno de sus apóstoles. Es decir, véase Mateo 10:3, también la guía del estudio de la escritura republicana. Mateo escribió su evangelio primordialmente para sus compatriotas judíos. Por ello, él eligió destacar la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías que se vieron cumplidas en la vida y el ministerio de Jesús. Lucas era un médico gentil, es decir, no judío, que viajó con el apóstol Pablo. Él escribió su evangelio después de la muerte del Salvador y lo dirigió principalmente a una audiencia que no era judía.
testificó de Jesucristo como el Salvador. Bien. Bueno, de aquí la parte de Lucas es correcto. La parte de Mateo, como vamos a ver, no es cierta. ¿Eh? Y bueno, antes de nada voy a aclararos algo. Los libros, tal como figuran en la Biblia, no es exactamente como así se escribieron. Es más, es decir, primero se escribieron sí, primero escribió Pablo, después siguió Marcos, Mateo, Lucas. Y luego Juan también escribió mucho tiempo después. Bien, y esto quiero decirlo porque no es, sí, la cronología de los escritos no es exactamente como figura en la Biblia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, tal, no. Hechos se lo escribió Lucas, pero la forma de escribir, primero Pablo escribió, fue el primero en escribir, después Marcos escribió y luego Mateo le siguió a Marcos y Lucas siguió a Mateo y Juan fue el último evangelista en escribir. Eso quiero aclararlo porque es por la cronología. Entonces, aquí nos intentan decir que Mateo era que fue uno de los discípulos de Jesús, pero no es así. Mateo no era el evangelista, no era precisamente el discípulo de Jesús, como vamos a ver a continuación. Puesto que habla de Mateo, vamos a ver un poco ahora a Mateo. Voy a dejar de compartir pantalla y, y voy a elegir y voy a hablaros un poco de Mateo. Bien, como ya digo, vamos a hablar, sí, he dicho, vamos a hablar ahora de Mateo. Voy a compartir pantalla. eh. Bien, el Evangelio de Mateo. Autor desconocido. El denominado Mateo no es más que una tradición del siglo II. Tras el nombre no sabemos qué autor se esconde en realidad. Fecha probable de composición hacia el 80 y 90 después de Cristo. Es uno de los datos, tener en cuenta para descartar que fuera el discípulo de Jesús. Lugar de composición, desconocido. Se supone que Antioquía o Siria o Damasco. Lengua original, griego. Fuentes, papiros de finales del siglo II o del tercero y centenares de manuscritos a partir del siglo IV. Vamos a pasar a la parte que nos interesa. La tradición de la Iglesia desde el siglo II, Papías, véase el Evangelio de Marcos, lo denomina, bueno, dice véase el Evangelio de Marcos porque es refiriéndose a esta misma parte en el Evangelio de Marcos, que lo veremos en su día. Lo denomina con este nombre al autor, pero de él nada sabemos en realidad. Ciertamente no es posible que sea discípulo de Jesús llamado Mateo, o en otras ocasiones Leví, ya que no es un testigo visual, sino que utiliza textos previos escritos en griego. La fuente Q, que ya hablé en mi anterior vídeo, y el Evangelio de Marcos. Aparte de estas fuentes, contiene tradición propia, muy probablemente de origen oral. Mateo ofrece bastantes variaciones sobre su antecesor debidas a un plan consciente de reelaboración del material que tiene ante sus ojos. Es como una edición nueva, ampliada y corregida del Evangelio de Marcos. Sí, para los que no, para los nuevos. Como ya he dicho, primero escribió Pablo, después escribió Marcos, entonces Mateo ha leído un poco a Marcos y un poco, digamos digamos que adorna o amplía, es decir, cosas que escribió Marcos. Bien, vamos a ver si hay algo más, si no, bueno, no, porque esto salgo de pantalla, esto ya es algo que vamos a hablar más tarde. Bien, vamos a seguir viendo a Mateo, vuelvo a compartir pantalla. Bien, esto es de lo de Mateo. La fecha de composición es aproximada después de Marcos, como hemos dicho, posterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70, que se propone
que se supone, y anterior al Evangelio de Juan, que conoce el material sinóptico. Por tanto, en torno al 80-90, es decir, cosa que ya hemos visto. Bien. Según la tradición del escritor cristiano del siglo segundo Papías de Irápolis, que ya hemos mencionado anteriormente, Mateo, uno de los 12, fue el primer evangelista y compuso su historia de Jesús en hebreo, que cada uno tradujo como pudo. Pero la crítica no acepta esta opinión por dos razones fundamentalmente. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no es Mateo el apóstol? En primer lugar, porque el Evangelio de Mateo, llegado hasta nuestros días, no es una traducción del arameo, sino una obra compuesta originalmente en griego. Recuérdese que Mateo utiliza como base de su escrito a Marcos y la fuente Q, ambos redactados ya en lengua griega. Por tanto, o bien ese Mateo arameo se ha perdido, o bien el Mateo que poseemos es otro evangelio. No es posible tampoco que haya sido compuesto por uno de los 12, pues este tendría información de primera mano y no seguiría tan extensamente fuentes previas y en griego. El autor de Mateo es un escritor cristiano de segunda generación, puesto que utiliza textos escritos. Por tanto, parece que da excluido que sea uno de los 12. El publicano Mateo Leví, cuya vocación se narra en Mateo 9:9. Bien, y esto esperemos que, que quede bien claro. Lugar y fecha de composición del Evangelio de Mateo. No es posible tampoco determinar el lugar de composición del Evangelio de Mateo. Se ha argumentado que en Mateo 17-24 y sus siguientes afirma que un starter es una moneda que vale 2 didrasmas y que solo en la Antioquía de Damasco tenía el starter ese valor. Por tanto, se dice, el Evangelio se compuso en una de esas dos ciudades. Esta opinión es muy plausible, es decir, se puede creer o no, encaja bien con el ambiente judeo-helenístico, es decir, se llama así judeo por los judíos, helenístico por Helena, es decir, que fue una de las que mandó un compendio y un estudio del cristianismo. Pero todo esto no es seguro, ¿eh? Bueno, y esto es todo lo que con respecto a Mateo. Luego ahora podemos un poco estudiar lo que dice Mateo en el capítulo 1 y después paso a Lucas, ¿de acuerdo? Voy a parar un poco, es decir, voy a dejar de compartir y bueno, vamos a ver a Mateo en el capítulo 1, ¿de acuerdo? Comparto pantalla. No voy a leeros todo el sí, porque básicamente debemos entender que vosotros habéis estudiado ya las escrituras. Bueno, Mateo 1:1. El título Inscripción Evangelio según Cata es común a los 4 evangelios canónicos y no debe considerarse original. En el proceso de formación de la literatura neotestamentaria, la palabra evangelio pasó a indicar un género literario. En el cuerpo de los escritos significa simplemente buena nueva. Un evangelio, como he dicho, es una buena nueva. O si no lo habéis dicho, lo digo ahora. Tabla genealógica. Literalmente libro de generación. Así es como la Biblia griega de los 70 traduce la expresión hebrea Sefer Toledot de Génesis 5:1, que introduce una serie generacional. Se trata aquí de un preámbulo al Evangelio destinado a establecer la ascendencia rabínica de Jesús. Pablo reconoce que Jesús provino de la simiente de David según la carne, decía Romanos 1:3, puesto que, según esta tabla genealógica de Mateo, es descendiente de David y de José. Es evidente que el autor consideraba a Jesús hijo según la carne de José. Esta tabla genealógica está en contradicción con la reseña del nacimiento original que abre en la narración de Mateo. Es posible, por lo tanto, que se trate de un añadido a la redacción original. Además, difiere de la tabla presentada por Lucas en 3:23-38. La carta de la tradición paulina incitan a desconfiar de las genealogías. 1 Timoteo 1:4, Tito 3:9. Jesús, este nombre significa en hebreo Dios salva. Cristo, término griego que traduce el hebreo Mesías. Hijo de David, título mesiánico, denota tendencia general, nota
de innegable tonalidad política antes de la destrucción de Jerusalén. Hijo de Abraham, miembro del pueblo de Israel y heredero de la promesa de Dios a Abraham. La cuádruple denominación al inicio del Evangelio es programática. La misión de Jesús tiene como destinatario el pueblo de Israel. El versículo 7, Asaf, el genealogista confunde el rey Asa con el salmista Asaf. El versículo 9, Joatán, la genealogía se salta a los reyes Atalías, Joas, Amasías y Azarías. Versículo 13, a partir de Abiud, los nombres son puras invenciones del genealogista, totalmente diversos de los nombres inventados por Lucas en 3, 23, 27. Versículo 16, hasta aquí el genealogista ha empleado siempre la forma activa Genesen, engendró, de manera que esperaríamos regularmente la fórmula José engendró a Jesús. Vemos en cambio que emplea el pasivo fue generado, que obvia la mención del generador, para dar a entender que este no fue José, sino Dios. A esta clase de pasivos se los denomina pasivo divino. Parece evidente que el evangelista o un armonizador posterior modificó la fórmula general para evitar la discrepancia con la narración de la generación virginal que sigue inmediatamente. Versículo 17. El genealogista cubre con 42 generaciones el espacio temporal entre Abraham y Jesús. Divide en todo en 3 series de 14 generaciones, sin que quepa asignar carácter simbólico a este número. Las 2 primeras series se atienen a la historia bíblica. La tercera serie consta en realidad de 13 generaciones, no de 14 que deben cubrir, por ende, un espacio de unos 500 años, claro indicio de un carácter artificioso acerca de la genealogía. Y vamos a ver, versículo 18, acababa de casarse. Esta expresión significa en general casada, pero puede traducirse también acabada de casar. Lucas 2.5 aduce la misma expresión. Los sucesos reseñados tuvieron lugar en Belén y no en Nazaret, como generalmente se da por supuesto. Vivir juntos o cohabitasen. Este verbo puede significar cohabitar en sentido local o tener coito. El argumento impone ambos sentidos, pues lo que quiere significar el evangelista es que los desposados no habían tenido comercio carnal, es decir, relaciones carnales, porque todavía no vivían bajo el mismo techo. Véase un evento donde el ángel induce a José a recibir a María, es decir, a formalizar el casamiento. Un Espíritu Santo. En ninguna parte de la negación consta que María hubiera recibido información acerca del origen divino de su preñez virginal. El evangelista narra que fue José el avisado, no María. El Espíritu Santo en este pasaje sin artículo, con el artículo 1232, bueno, es decir, referencia al libro, es un nombre de Dios. En la literatura judía tardía dejó de escribirse el nombre de Yahvé, sustituido por denominaciones como cielo, Señor o Espíritu Santo. Es decir, se puede ver en Isaías 63:10, Dan 12:12, es decir, la expresión pasó a la literatura rabínica. Este pasaje de Mateo y el paralelo de Lucas 1:26 a 38 son las únicas referencias no neotestamentarias, es decir, el Nuevo Testamento a la creencia de la generación virginal. La literatura apocalíptica tenía al sacerdote Melquisedec por hijo de una virgen. Pasemos al siguiente. El versículo 19, repudio. Los esponsales también se podían rescindir por un acta de repudio, sin proceso por adulterio, pero este acto tenía que ser público y documentado. Este repudio secreto ponía momentáneamente a María al abrigo de la infamia, pero ésta la alcanzaría inudablemente, llegado el momento del parto. En los textos del Corán se lee este curioso pasaje puesto en boca del patriarca Lamed. Entonces pensé en mi corazón que la concepción era obra de los vigilantes y la peñez de los santos, y mi corazón se trastornó en mi interior por causa de este niño. Versículo 20, en sueños. En este relato de la infancia el ángel se manifiesta siempre en sueños. Según Flavio Josefo, Antigüedades 217, Arán, el padre de Moisés, fue avisado en sueños acerca del nacimiento de Moisés y le hizo saber a su mujer Jocabed.
José es saludado aquí como hijo de David, confirmando la genealogía. En el resto del Evangelio, el hijo de David es Jesús. Jesús, en hebreo, Yeshua, perdón. En hebreo antiguo, Jehoshua, traducido en castellano como Josué. Significa aproximadamente Dios salva. Es decir, esto lo vimos también cuando estudiamos a Josué y vimos que tenía el mismo origen que Jesús. Yeshua. Significa aproximadamente Dios salva. El redactor de este pasaje, sí, estamos en el versículo 21. Sí, sí. Parece conocer el hebreo. El pueblo Laos en la Biblia es casi siempre el pueblo de Israel. Salvar al pueblo de sus pecados no responde a la expectación mesiánica común de Israel y debe considerarse expresión de la fe de la comunidad cristiana de la época de redacción del Evangelio. Versículo 23. He aquí, Emmanuel, cita de Isaías 7:14, según el texto griego de los 70. Y el versículo 25, relación carnal, literalmente no la conoció. Hebraísmo, según 13, 55, 56. José y María tuvieron 4 hijos y algunas hijas más. Bueno, y luego ya viene el capítulo 2, que lo veremos en el siguiente programa. Y ahora vamos a ver a Lucas. Bueno, voy a compartir pantalla una vez más. Vamos a ver a Lucas. Y bien, a ver si puedo hacerlo todo seguido y sin paradas, ¿de acuerdo? Voy a intentarlo, no es seguro. Vamos a ver. Bueno, el Evangelio de Lucas representa un mundo diverso al de otros 2 evangelistas sinópticos, aunque solo sea por su obra. No es un evangelio como los otros 2, sino que tiene 2 partes. La segunda, inseparable de la primera, son los Hechos de los Apóstoles, que, como ha dicho, escribió Lucas. Si para Mateo el pasado de Jesús se hacía presente por medio del cumplimiento de las profecías de la Escritura y por la observancia de la ley interpretada por Jesús, para Lucas el tiempo de Jesús es de verdad algo pasado, distinto del tiempo de la Iglesia que le ha tocado vivir. Eso significa que Lucas tiene una nueva concepción de la historia, lo que determina cómo el evangelista recibe, cambia y adopta la tradición. Hoy se conoce casi unánimemente que los 2 textos, Evangelio y Hechos, forman 2 partes de una única obra. Los argumentos de la investigación para sostener estas propuestas son fundamentalmente 3. El comienzo de los Hechos va unido al final del Evangelio, y el estilo y las ideas teológicas son similares. Bueno, la primera parte se refiere a los evangelios, la segunda parte es solución. Bueno, es decir, Lucas, todo es conocido, pero es el mismo para la primera y la segunda parte. Fecha probable de composición hacia el 80, 85, 90 después de Cristo. Lugar de composición desconocido, algún lugar de Asia Menor o de Grecia. Lengua original griega, fuentes, papiro de finales del siglo II y del III, igual que Mateo, y centenares de manuscritos a partir del siglo IV, es decir, básicamente parecido a Mateo. Bien, pues vamos a ver ahora a Lucas, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Estos versículos son únicos en el Nuevo Testamento, ya que no hay en él obra alguna. Este prólogo vale también para Hechos, si se admite que su autor es el mismo, bien sea introducción, en fin, que tengan un prefacio semejante, anólogo o escritos profanos de su época. En él Lucas muestra sus intenciones como autor y teólogo. Pretende, por un lado, ser historiador, buscando las fuentes pertinentes y componiendo una obra ordenada desde los inicios de la vida de Jesús. Reconoce que tiene antecedentes, pero estima que no ha cumplido debidamente su misión y que él pretende ofrecer algo mejor, que genere confianza gracias a la seguridad y firmeza de lo que transmite. Como teólogo, muestra la continuidad entre los primeros testigos de la acción de Dios en Jesús y su duración hasta el tiempo del personaje, a quien dedica la obra y de la comunidad que hay tras él. Versículos 5 al 25. Estos versículos se componen de una leyenda que se había formado muy probablemente entre los grupos de seguidores del Bautista. Una vez que tras su muerte fue considerado el Mesías, la anunciación del nacimiento de Jesús formaba parte quizás de un ciclo: anuncio, nacimiento, circuncisión e imposición de nombre, estancia en el desierto.
que aparece en este capítulo. En esta leyenda se consideraba a Juan por sí mismo como precursor de Dios, aun sin subordinación a Jesús, tema que empieza quizás a insinuarse en el versículo 24. A pesar de la teología netamente judía de estos versículos, y en otra parte de los dos primeros capítulos, el último redactor de todo ello es Lucas, ya que sus rasgos estilísticos están mezclados con los de sus fuentes. No es seguro que haya núcleo histórico alguno detrás de estas leyendas. Versículos 26 al 38, la Anunciación de María. Es una leyenda tradicional, probablemente no inventada por Lucas, que pertenece al género literario bíblico de los anuncios celestes de una concepción milagrosa y contiene sus elementos típicos. El origen de la leyenda no ha de buscarse en un suelo judío, donde no hay aprecio casi ninguno por la virginidad. Sí, en Isaías 7:14, en Mateo 1:23, en hebreo no contiene alusión alguna a la virginidad, sino quizás en el posible influjo en las ideas judías sobre la realeza del Mesías, de la concepción misteriosa del faraón, encarnación real de Horus de la mitología griega, egipcia. En el resto del Evangelio no hay rastro de la concepción virginal. Es posible que esta noción haya de buscarse en suelo helénico, aparte de la idea general de que la divinidad tiene hijos entre los hombres. La imagen de un Zeus que cubre como una lluvia celeste a la Virgen Danae, la cual concibe y da a luz a Perseo, no es en nada diferente a la de una concepción milagrosa por la sombra del Espíritu Santo. Sin embargo, en una de las reglas del Corán podría verse una alusión a la generación del Mesías por parte de Dios, cuando Dios engendra al Mesías con los hombres del Consejo de la Comunidad, como un hombre del Consejo de la Comunidad, aunque entre los enseños en general el origen del Mesías es meramente humano. En otros documentos del Corán, 4Q 246, es decir, 4 del Corán, se llama el Mesías grande, Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, con Génesis 1 al final y 2 al principio. En el Talmud de Babilonia, el nombre del Mesías es una de 7 cosas que son persistentes al mundo. Bien, versículo 27. Virgen. Probablemente Lucas piensa como Mateo en el texto griego de Isaías 7:14. María no es una joven simplemente casadera, sino que concebirá siendo virgen al Mesías. Esto es lo que interesa a los dos evangelistas, la virginidad perpetua, en el parto y después del parto. Es un desarrollo posterior que no se consolidará hasta final del siglo IV, influencia de Jerónimo. Desposada, según los costumbres judías, una mujer desposada estaba jurídicamente casada, aunque no conviviera con su marido y estuviera bajo tutela paterna. No debía pues tener relación sexual alguna. En el capítulo 2 aparece María ya como esposa de José y en Marcos 6 se dirán los nombres de los hermanos de Jesús. José, salvo el nombre y lo poco que se dice de él, en la aparición del ángel Gabriel de Mateo 1 y al viaje a Egipto en Mateo 2, más Lucas 2, noticias que son legendarias, no sabemos realmente nada de él a partir del Nuevo Testamento. De la casa de David, independientemente de la historicidad del dato, este hecho no tiene en realidad importancia teológica alguna, porque Jesús no es hijo de David, sino directamente de Dios. Concepción virginal y descendencia davídica no son compatibles. Además, el mesianismo davídico implica una monarquía sobre un reino terreno en la tierra de Israel, que no es probablemente lo que piensa Lucas, a pesar de los versículos 31 a 33. Aparte de que era políticamente y peligroso expresar así el imperio después de la sublevación de los judíos del 66 al 73 después de Cristo. Le sigue su fuente sin caer en la cuenta de las consecuencias teológicas o interpretando todo simbólicamente. Para salvar la afirmación de que Jesús como Mesías procede de David, algunos autores cristianos primitivos argumentaban que María era de ascendencia davídica, pero esto no es posible de acuerdo con 1.8. Bueno, versículos 39 a 45. La visita de María a Isabel sirve a Lucas para engarzar la historia de Juan Bautista con la de Jesús, pero no es posible saber si el evangelista recibió este relato por la tradición o fue una composición propia. La función profética de Juan Bautista comienza ya desde el seno de su madre, aunque el relato se orienta en definitiva hacia la importancia real
de Jesús al describir la alegría del Bautista, siendo aún, siendo aún un feto que lo reconoce como Mesías y a él mismo como precursor. La prematura conciencia del Bautista no concuerda con Mateo 1, 11, 3 y Lucas 7, 19, donde manifiesta su ignorancia acerca del mesianismo de Jesús. Pregunta a Jesús por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y según Juan 1:31, el Bautista reconoce una cierta ignorancia acerca de Jesús. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Bien, versículos 46 a 56. Se trata de un himno de alabanza a Dios por el don recibido y por su intervención en la historia humana en favor de Israel. Se ha pensado que en su origen pudo ser un himno concebido para ser recitado en la ceremonia de la purificación de las parturientas en el templo, del segundo nacimiento difícil. Está compuesto por frases o alusiones continuas a la Biblia hebrea, aunque su autor muestra una afinidad especial por el cántico de Ana, madre de Samuel, en 1 Samuel 2:1 al 10, y con el apócrifo Salmos de Salomón, obras del siglo I a.C. Por ello sería imposible atribuir su autoría original tanto a algún salmista fariseo como a alguien que pertenecía al grupo del Bautista. La tradición textual mayoritaria atribuye este himno a María, pero en algunos manuscritos latinos la versión arménica de Ireneo y la versión latina en la obra de Orígenes afirman que la autora es Isabel. Esta atribución es teóricamente posible, ya que A es la lectura más difícil, por tanto preferible, y B cuadra mejor con Isabel, mujer anciana y estéril como Ana, y C, así todos los signos del capítulo 1 podrían atribuirse a un grupo baptista. Por otro lado, el interés especial de Lucas en este capítulo es Jesús y no Juan. Si fue guiado para ser dicho por María, la variante de Isabel quedaría sin explicación alguna y sería muy extraña. Bien, aquí nos interesa versículos 57 a 67 y voy a hacer un énfasis en el 59. Mateo ignora también el relato del nacimiento de Juan el Bautista. El texto describe una reacción normal ante semejante maravilla, pero posteriormente, a lo largo del Evangelio, no tenemos noticia alguna de que la gente sepa algo de lo que, según el evangelista, había tenido un enorme impacto. En el versículo 57, aludiré que se nota claramente que este resumen es obra de Lucas y es muy parecido al 2:6, cumplirse el tiempo. Suena a los oídos del lector como si se cumpliera un designio divino. Versículo 59, se puede comparar con Génesis 17:12, 21:4 y Levíticos 12:3, sobre la ley de la circuncisión en el día octavo. Lo llamaban por el nombre de su padre. A pesar de la afirmación de Lucas, lo normal era llamar al niño con el nombre del abuelo. Llamaban propiamente querían llamarlo, que en gramática suele designarse como imperfecto conativo. Por otro lado, no puede decirse que existiera la costumbre de poner el nombre en el momento de la circuncisión, sino en el momento de nacer, como indica Génesis 4:1 de Caín y 25:26, caso de Saúl y de Jacob. La costumbre griega era, sin embargo, la que pasaran unos días hasta la imposición del nombre. Y ahora vamos ya con la parte final, el versículo 68 al 80. El cántico de Zacarías da cuerpo cumplidamente utilizando un lenguaje bíblico a la esperanza mesiánica en general en Israel del siglo I y no tiene en sí nada de cristiano. La teología de este canto espera la restauración de Israel de las 12 tribus y la liberación de los enemigos, lo cual solo es posible por la fuerza de las armas apoyada por Yahvé. Su concepción del Mesías no es diferencia de la de un salmo de la época macabea. De nuevo, se trata probablemente de una transcripción lucana, con algunos retoques de un original Batista. La evocación del nacimiento de Juan el Bautista como precursor de Yahvé y su Mesías dio origen a una alabanza a Dios por los beneficios de su pueblo escogido, no a la humanidad entera. Este último sí sería propio de la celebración del nacimiento del Mesías cristiano y es quizás lo que piensa Lucas. Versículos de 68 al 75 diré que el cántico tiene dos partes bien diferenciadas: 68 al 75 y 76 al 79. La primera gira en torno al
al 72b y 73, es decir, sobre la alianza de Dios con el pueblo que supone la liberación. De nuevo, los tiempos en pasado siempre pueden expresar las maravillas que han ocurrido hace poco, el nacimiento de Juan el Bautista, como las futuras, el nacimiento posterior del Mesías y la obra de Dios a través de él. Claves de la lectura del Evangelio de Lucas. Lucas se muestra con más claridad, aunque Mateo, insatisfecho con los escritos evangélicos anteriores, y pretende escribir su versión propia, ofreciendo una narración ordenada, que presupone una investigación personal. La narración se basa en las noticias transmitidas desde el principio por testigos oculares y servidores de la palabra, es decir, por testigos visuales y compiladores de tradiciones de la primera y segunda generación, respectivamente. El evangelista vive, pues, más tarde en una tercera generación de cristianos. Lucas pretende ser tenido por historiador concienzudo y, al aceptar como base a Marcos y a la fuente Q, muestra que los considera fiables históricamente, aunque con algunos reparos. ¿Cuándo? La obra completa está escrita después de la caída de Jerusalén y su templo, con sus implicaciones teológicas, como hemos visto ya en otras ocasiones. Por tanto, después del año 70 después de Cristo, como ocurre con los otros evangelistas, la situación de la comunidad en la que escribe determina la elección del material y deja atrás lucir sus preocupaciones y situación social a través del texto. Bueno, pues y esto es, dejo de compartir pantalla. Y esto es, mis estimados hermanos y hermanas, lo que tengo que deciros y hablaros hoy con relación al tema de esta semana. Gracias por escucharme. Espero vuestros comentarios a favor o en contra. Yo soy amigo de aceptar cualquier crítica y cualquier comentario. Me refiero a si son negativos. Porque los positivos todos, qué bien, qué bien. Pero si son negativos, quizá pueda crear alguna polémica, pero por mi parte no. Yo voy a contestaros a cualquier comentario que me hagáis y procuraré ser imparcial en mi contestación. Gracias y espero veros pronto en el próximo programa. Hasta entonces, sed felices.